Hola a todos y todas. En esta clase lo que vamos a ver es cálculo de dosis. En realidad este tema lo vamos a ver en dos partes, ¿sí? Una primera parte, todo lo que es la teoría, y después una segunda parte con ejercicios de cálculo de dosis. Bueno, ¿por qué es importante este tema? Porque hay muchas maneras de poder hacer los cálculos, todo lo que es matemático para administrar un medicamento en la dosis correcta. O sea, lo más importante es usar el sentido común. ¿Por qué? Porque es responsabilidad nuestra, ¿sí? Más allá de que el médico lo indique, los prescribe, ¿sí? Es responsabilidad nuestra porque somos los enfermeros, enfermeras, los que administramos ese medicamento. Entonces, si hay algún cálculo en lo que a nosotros nos parece dudoso, es muy probable que estemos equivocados. Entonces hay que volver a recalcular la dosis, ¿sí? Entonces, para poder determinar cuál sería la dosis adecuada, es primero saber cómo calcularla. Entonces, las unidades más comunes de medidas son las utilizadas por el sistema métrico decimal, que utiliza lo que es el metro como una unidad más básica de longitud, el gramo como una unidad básica de referido al peso, y el litro como la unidad básica referido a lo que es volumen, ¿sí? Entonces, cuando uno administra medicación, tiene que realizar generalmente conversiones de unidades de medida dentro del sistema métrico. Por ejemplo, hacer la conversión de una indicación médica de un medicamento de pasar de gramos a miligramos o de miligramos a microgramos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a realizar los cálculos, existen como abreviaciones utilizadas comúnmente, en las cuales el kilogramo se abrevia de esta manera, el gramo también de esta manera, miligramos de esta manera, microgramos o gamas, que es lo mismo, ¿sí? Y que también hay otras medidas referente a lo que es volumen, que son las que utilizamos frecuentemente en lo que es la administración de medicamentos, con la letra L, refiriéndonos a litro, y con ml, refiriéndonos a mililitro. Yo les puse acá que esto es algo que lo tenemos que recordar y aprendérnoslos como de memoria, son el tema de las equivalencias, ¿sí? Muchas indicaciones médicas están indicadas en miligramos y tenemos que pasarlo, digamos, a mililitro para saber cuánto es lo que tenemos que cargar, digamos, y poder administrar al paciente, ¿sí? Y acá también les puse que algo que también merece tener un comentario especial sobre lo que es mililitro y centímetro cúbico o centímetro, ¿sí? Que algunas veces se utilizan en forma distinta. Un centímetro cúbico sería el espacio físico que ocupa un mililitro de volumen de un medicamento. Es decir, que un centímetro cúbico y un mililitro son consideradas las mismas medidas. Entonces, eh, si en algunas instituciones utilizan estos, es preferentemente que usen uno de los dos, no que utilicen las dos medidas, porque eso puede generar a confundir a la persona que va a indicar. Generalmente, la gran mayoría de las indicaciones están dadas en miligramos, pero hay en algunas instituciones donde las indicaciones médicas pueden estar escritas en mililitros. Entonces, recordar que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, y algunos lados también le abrevian con la cc, ¿sí? Bien. Esto que les pongo acá es para qué lado cuento los tres lugares, ¿no? ¿Sí? Esto que el centímetro métrico es un sistema decimal, es decir, que las conversiones entre unidades es simplemente mover la coma o punto decimal, ¿sí? Entonces, ¿para qué lado uno va a mover, ¿sí?, la coma? Si la medida a la que yo voy a convertir es mayor a la unidad, ¿sí?, por ejemplo, de gramos a miligramos, la coma se va a mover hacia la derecha, 3 lugares. Y esos lugares que faltan se le van a agregar los ceros. Ejemplo,
Si tengo que administrar un jarabe que viene con una concentración de 0,5 gramos cada 100 mililitros y la indicación me dice 5 miligramos, tengo que realizar el pasaje de unidades, ¿sí? Recuerden, no puedo tener dos unidades o dos medidas diferentes, ¿sí? Lo ideal es que lo ideal es no convertir la indicación médica, sino convertir la concentración del fármaco, ¿sí? Entonces, si la medida a convertir es mayor, ¿sí? Como en este caso, voy a mover los tres lugares hacia la derecha, ¿sí? Es una simple también regla de tres simple. Si yo lo pongo en una regla de tres simple, es sabiendo que 500 miligramos, ¿por qué? Porque convertí esos 0,5 gramos en miligramos. Hay de ese jarabe, de ese fármaco, en cada 100 mililitros y la indicación dice que tengo que dar 5 miligramos, regla de 3, 5 por 100 dividido 500, eso me da 1 mililitro. O sea que yo de ese jarabe lo que yo voy a sacar van a ser 1 mililitro o 1 centímetro cúbico o 1 centímetro del jarabe, ¿sí? O sea que 5 miligramos es igual a 1 mililitro. De la otra forma también, si la unidad que yo voy a convertir es menor, ¿sí? O sea, por ejemplo, al revés, en vez de gramos a miligramos, es miligramos a gramos, la coma la voy a mover 3 lugares, pero hacia la izquierda, ¿sí? Y si faltan esos lugares, le voy a agregar la cantidad de ceros que sean necesarios. Bien. Cuando uno calcula las dosis, eh, tiene que tener mucha importancia lo que es la seguridad en la administración de medicamentos, ¿sí? Como uno, como enfermero o enfermera, tiene que estar seguro en administrar un medicamento, ¿sí? Siempre generalmente la indicación está en base a la sustancia activa, ¿sí? Su nombre comercial que siempre está habitualmente empaquetado en una dosis estándar. Por ejemplo, los medicamentos que vienen en presentación líquida, ¿sí? Siempre están expresados en gramos por miligramos, en una cantidad de solución. Por ejemplo, meperidina, 50 miligramos por mililitro, ¿sí? Aquellos medicamentos parenterales que se puedan dar por intramuscular, subcutáneo, endovenoso, están presentes en ampollas o jeringas precargadas y algunos como preparaciones para dosis únicas o para dosis múltiples. Eh, y también algunas medicaciones pueden venir en unidades internacionales como la heparina, la insulina, la penicilina, ¿sí? Y otros pueden venir en otras mini unidades como los mini equivalentes. ¿Por qué les recalco esto? Porque no es común, pero uno de los errores es que cuando les doy un ejemplo, algo, una experiencia propia, yo tenía que dar una medicación, digamos, en realidad no era una medicación, sino un medio de contraste, ¿sí? Por vía endovenosa. Me traen lo que es la presentación y a mí uno le llamó la atención que la presentación tenía que sacarle la rosca. ¿Qué quiere decir? Eso ya es la primera medida. Si yo tengo que administrar algo endovenoso, necesito pinchar algo. O sea que o viene en ampolla o viene en un frasco que tienen una gomita donde tengo que pinchar. Si la presentación de la droga me viene en un frasco donde tengo que sacar una rosca, tengo que prestar atención que esa no es una medicación que se tenga que dar por vía endovenosa, sino una medicación que se tiene que dar por vía oral. Entonces, uno también tiene que entender interpretar la etiqueta de un medicamento. ¿Para qué? Para poder preparar correctamente el fármaco que uno prescribe, que el que prescribe el médico. Debe ser capaz de leer exactamente la etiqueta de un medicamento y estar familiarizado con esa terminología. Entonces, ¿qué tengo que ver en el medicamento? El nombre comercial, ¿sí? Que sería el nombre con que el laboratorio comercializa el medicamento. Voy a encontrar por debajo el nombre genérico,
¿sí?, de la droga, que ya es algo obligatorio desde el año 2002, cuando se sancionó la ley 25.649, donde habla de la prescripción de medicamentos por su nombre genérico. ¿Y qué era el objetivo? El objetivo era que el paciente tenga la posibilidad de poder elegir la marca o laboratorio que le resulte más conveniente. También vamos a encontrar la concentración de la droga, ¿sí? Generalmente la presentación, por en este caso dice 200 miligramos en 5 mililitros. El nombre del laboratorio que lo creó, la fórmula, ¿sí?, que hace como una descripción cuantitativa y cualitativa de todos los componentes, ¿sí? Esto mucho más que nada es clave para el farmacéutico, que pueda advertir si está contraindicado para alguna enfermedad o alergia que tengan, por ejemplo. El lote, ¿sí?, el lote y fecha de vencimiento, ¿sí?, que es una combinación de números y letras, ¿sí?, de que nos están indicando la partida de ese medicamento. Tanto en el rótulo como en los certificados de análisis correspondientes son realizados por la ANMAT, ¿sí?, son revisados. Datos de laboratorio, o sea, de que elaboró el fármaco, ¿sí? El troquel, ¿sí? Generalmente este troquel después va en las hojas cuando uno va a comprar alguna medicación o algo por el estilo, da la orden médica y alguien adjunta el troquel, o inclusive en los servicios, si uno tiene que, es una manera de poder facturar también por parte del, digamos, el servicio en la institución hacia el laboratorio. La presentación, ¿sí? La presentación es la descripción de la cantidad, ¿sí?, la cantidad de comprimido, la cantidad de mililitros que trae todo el envase, ¿sí? Y también puede decir si es de venta libre o o con receta. Y las condiciones de la conservación. Si es un medicamento que tiene que estar protegido por la luz, que tiene que estar a una temperatura ambiente o en la heladera, ¿sí? Todos estos son datos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de administrar un medicamento. Otra cosa que pueden llegar a encontrar, que en donde dice el nombre comercial hay una R, y la R significa la marca registrada, o sea que es que esa marca está registrada y no puede ser usada por otro fabricante, ¿sí? Em, Otro ejemplo que también les puse acá es que pueden llegar a encontrar, ¿sí?, que en algunos medicamentos puede estar incluido en la reconstitución. Recuerden que en una de las clases le dije que reconstituir es añadir algo, o sea, un soluto es añadirle algo, ¿sí? O un polvo, que generalmente ese fármaco se llama polvo liofilizado, que necesita reconstituirse. Y que muchas veces también puede estar incluido, puede venir con el solvente, en la cual este medicamento necesita ser reconstituido con tal solvente, con tanta cantidad, ¿sí? Como lo ven acá. Acá también vemos la leyenda de la protección, cómo está la fórmula, el nombre genérico, el nombre comercial, ¿sí?, la presentación de la forma, o sea, si es en forma de tableta, en forma oral o oral sería la suspensión, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros ya sabemos el fármaco que le vamos a administrar, más allá de tener en cuenta los 10 correctos sobre la dosis correcta, el paciente correcto, la vía correcta, es, bueno, a ver, ¿cómo sé yo cuánto es lo que le tengo que administrar a mi paciente según la indicación médica? Entonces, para eso utilizamos lo que no son las proporciones, lo que más comúnmente utilizamos son las reglas de 3, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere calcular las dosis para partir de comprimidos, ampollas, se usan la famosa regla de 3 simple. Lo más importante acá es, cuando uno va a hacer la regla de 3 simple, es que de un lado y del otro estén las mismas unidades, ¿sí? Los valores se distribuyen en esas dos columnas. Entonces, en una columna debe tener una única medida, es decir, por ejemplo,
si yo en este caso voy a administrar un comprimido, y en el otro, ¿sí?, las unidades, en este caso, de miligramos, ¿sí? Es el valor expresado. ¿Mm? Entonces, si un comprimido tiene 1000 miligramos, ¿cuántos miligramos contendrá medio comprimido? Entonces, un comprimido, 1000 miligramos, medio comprimido, X. Y es lo que se conoce como la famosa regla de 3. C por B dividido A. ¿Sí? Medio comprimido sería 0,5. Esto me da que un comprimido sería 500 miligramos. Em, Acá también se cometen errores, en los cuales, ¿cuál es el error? Que lo quieran hacer mentalmente, y en lo que es mentalmente, por más que la vasta experiencia o sean súper rápidos en lo que es los cálculos de matemáticos, siempre uno puede cometer el error, ¿sí? Entonces lo ideal es que realizarlo en una hoja, ¿sí?, poner en una columna las mismas unidades y en la otra columna la otra unidad, y en la cual después va a ir el signo de interrogatorio donde yo tengo que calcular cuánto es la dosis que tengo que administrar, ¿sí? Bien, cálculos de porcentaje, ¿sí? Cuando uno habla porcentaje, el porcentaje para una forma, por ejemplo, líquida, que puede ser suero, jarabes, siempre los gramos de solutos del fármaco, ¿sí?, por cada 100 mililitros de disolución se expresa en el signo por ciento, ¿sí? ¿Y qué me hace referencia a este por ciento? La relación entre peso y volumen, ¿sí? Supongamos que tenemos este caso de suero fisiológico, ¿sí?, cloruro de sodio, que me dice que es al 0,9%. ¿Qué significa? Que tengo 0,9 de cloruro de sodio, ¿sí?, por cada 100 mililitros de solución. Otro ejemplo es, por ejemplo, ibuprofeno al 2%, ¿sí? Es un jarabe que tiene una concentración del 2%. ¿Esto qué me está indicando? Que hay 2 gramos de ese ibuprofeno en 100 mililitros, ¿sí? Y también em, puede haber, ¿sí?, algunos medicamentos como pomadas, cremas, ungüentos que estén expresadas en por ciento. Pero este por ciento es los gramos del fármaco por cada 100 gramos de peso, ¿sí? Entonces la relación es diferente, es relación peso-peso, ¿sí? Volvemos a repetir. Cuando hablamos de fórmulas, o sea, de medicamentos líquidos, sueros, jarabes, por ejemplo, en esto, solución fisiológica, la relación es peso-volumen, o sea que es gramo en 100 mililitros, ¿sí? Y cuando hace referencia a pomadas, cremas, ungüento, la relación es peso-peso, o sea que es gramos por cada 100 gramos de peso, ¿sí? Por ejemplo, el clotrimazol, que es el famoso Empecid, es 1 gramo. Significa que tiene 1 gramo en 100 gramos, ¿sí?, de ese componente. Entonces, cuando hacemos referencia a unidad de concentración, ¿sí?, necesitamos conocer la cantidad exacta de ese principio activo, ¿sí?, que está expresada en miligramos, ¿sí?, que puede estar expresada en moles, en 1000 equivalente, etcétera, por mililitros. Entonces, cuando uno habla de concentración, es la disolución, o sea, es la cantidad de soluto del fármaco que está disuelto en una determinada cantidad de disolvente o disolución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de miligramos por mililitro, por ejemplo, una suspensión oral que tiene 40 miligramos por mililitro de ibuprofeno, significa que hay 1 mililitro, en 1 mililitro hay 40 miligramos de ese principio. Cuando hablamos de porcentaje, como dijimos anteriormente, ¿sí?, si dice 2% de una solución, de una suspensión, como puede ser un jarabe como el ibuprofeno, cuando hablamos de 2% son 2 gramos en
100 mililitros, ¿sí? Cuando hablamos de proporción, que es la cantidad del fármaco en gramos respecto al volumen en mililitros. Un ejemplo de esto es la adrenalina, ¿sí? Que la adrenalina tiene una relación de 1 igual a 1000. ¿Qué significa? Que hay 1 gramo de ese fármaco por cada 1000 mililitros de solución. Otra unidad son los moles, que son el peso molecular expresado en gramos, y las unidades internacionales. Estas son todas unidades de concentración de un determinado fármaco, ¿sí? ¿Mm? Las unidades internacionales, ejemplo, son heparina, puede ser la insulina, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de unidad internacional, sería la cantidad de sustancia que produce un efecto biológico específico, ¿sí? Em, por ejemplo, las unidades internacionales de dos medicamentos diferentes no son siempre comparables, es decir, que la unidad internacional de heparina no tiene el mismo significado que la unidad internacional de insulina, ¿sí? ¿Está bien? Son dos cosas diferentes. Esto que quiero que quede claro. Ustedes tienen que entender cuando hablamos de unidades de concentración, ¿sí? Hay algunos fármacos, como por ejemplo la ampicilina, como puede ser la vancomicina, donde tiene solamente 1 gramo de soluto, ¿sí? Que sería esto. Para tener una determinada concentración, yo la tengo que reconstituir en un solvente para tener una solución final, por así decirlo. O sea que esta definición disuelta en una cantidad determinada de disolvente, ¿sí? Sería el solvente, sería la reconstitución de ese fármaco, ¿sí? Como les dije anteriormente, como para que tengan un ejemplo, les dije el ejemplo de esos fármacos serían como un sobre de jugo TAN, en las cuales para reconstituir, la reconstitución de ese jugo sobre TAN sería 1 litro de agua, ¿sí? Entonces yo tengo una solución final, ¿sí? Bueno, muchas veces también los cálculos de dosis, generalmente que lo hacen el médico, pero nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos que saber, se calcula en base a la función del peso, ¿sí? Em, ¿Y cómo se expresa? Es miligramos de fármaco que se da de administrar por cada kilo de peso del paciente en un intervalo de tiempo específico. O sea, que sería miligramo, kilo, frecuencia. La frecuencia puede ser barra dosis, barra día, ¿sí? ¿En qué paciente utilizamos mucho esto de la cálculo de la dosis en función de pesos? Sobre todo en los pacientes pediátricos y neonatales. ¿Por qué? Porque el peso también influye en la dosis. Y los pediátricos y los neonatos, ellos van a ir aumentando el peso. Entonces, acá voy a hablar un poquito de lo que es pediatría, más que nada en función de que como cuando uno hace los cálculos de dosis pediátricas, tiene que tener en cuenta también la vía o las guías de administración, ¿sí? Algunas particularidades. Cuando el fármaco va a ser administrado por vía subcutánea, ¿sí? Este, eh, uno tiene que asegurar que la infusión o la administración que voy a dar no tiene que ser mayor a 1 mililitro, ¿sí? Y tener en cuenta esto de los ángulos en los cuales uno va a inyectar, digamos, la medicación. ¿M? Generalmente en un ángulo, la inyección se da en un ángulo de 45 grados. Y por vía subcutánea, ¿sí? Obviamente es en el tejido subcutáneo, sería todo lo que es la parte del brazo superior, puede ser el abdomen, y los muslos son los lugares más frecuentes. Lo que es intramuscular, ¿sí? Em, Sería lugar el vasto lateral, o sea, la parte externa del muslo, o sea, el deltoides o el deltoides. Pero ¿cómo? En un ángulo de 90 grados, ¿sí? Eh,
Y lo que es la vía intravenosa, obviamente, ¿sí? La vía intravenosa em, puede ser que ese fármaco que uno lo administre se pueda hacer a través de una vía periférica o una vía central. Lo más importante en esto de las vías de administración del fármaco o líquidos también puede administrarse en los pacientes pediátricos es que toleran muy poca cantidad de líquidos, ¿sí? Entonces, uno puede utilizar, como vamos a ver en otras clases, es la utilización de bombas de infusión, sobre todo para los lactantes y los más pequeños, y más que nada para los neonatos. Inclusive algunos pacientes pueden requerir alguna bomba de infusión donde se tiene que administrar una jeringa para pequeñas cantidades de medicamentos, ¿sí? Entonces, volvemos a decir, uno puede calcular la dosis, esto es en pediatría, ¿sí? Por dos maneras, por kilogramos de peso corporal, o sea, puede administrarse el miligramos por kilo. Recuerden que generalmente no va a pasar mucho porque en pediatría los pacientes se pesan y el peso se escribe por kilo, ¿sí? Pero en neonatología, a veces, no a veces, siempre los pesajes de los neonatos se hacen en miligramos. Entonces, si uno tiene que calcular en base al peso, se calcula en base a los kilos. Por lo tanto, yo si tengo un neonato que pesa 2.500 gramos, lo tengo que convertir a kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la dosis por kilogramo de peso corporal? Puede ser miligramos kilo día o miligramos kilodosis. En las indicaciones médicas pueden encontrar esta indicación médica. Lo diferente entre uno y el otro es que esta indicación, cuando uno hace el cálculo, es que el medicamento es toda la cantidad de medicamento que va a recibir en un día. Y esto es cada dosis, o sea, cada vez que lo voy a administrar. O sea que esto, ¿sí? El valor que me dé, lo voy a dividir por la cantidad de veces que voy a administrar ese fármaco, ¿sí? Supongamos, mi paciente recibe 50 miligramos kilo día, ¿sí? De ampicilina, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Cada 6 horas. Entonces, de acuerdo a ese valor numérico total, lo voy a dividir cada 6 horas, ¿sí? O sea, si es cada 6 horas, lo va a recibir 4 veces en el día. En cambio, si la indicación me dice miligramos kilodosis, es eso lo que va a recibir cada vez que se lo voy a administrar, ¿sí? Otro cálculo puede ser según la superficie corporal. Esto es siempre hablando de pediatría, ¿sí? Em, ¿Para qué se usa esto de superficie corporal? Para poder calcular dosis pediátricas seguras para un limitado número de fármacos, por ejemplo, antineoplásicos o antibióticos. Y también se utilizan a nivel de los adultos, ¿sí? Que reciben estos medicamentos que son muy potentes o fármacos que requieren tener más precisión en la hora de administrar. Entonces, el cálculo de la dosis se realiza en dos pasos, ¿sí? Uno es colocar la estatura y el peso del paciente en una planilla, que ahora lo vamos a ver, llamada nomograma, para determinar cuál es la superficie corporal. Y el otro es multiplicar la superficie corporal por las dosis pediátricas en miligramos metros cúbicos por día, ¿sí? Esta sería la fórmula. Entonces, ¿pero qué era ese nomograma que yo les acabo de decir recién? ¿Sí? Lo que me permite es ubicar la estatura, o sea, y el peso del paciente para saber cuál es la superficie corporal. Entonces, en la columna izquierda lo que vamos a encontrar sería la estatura, ¿sí? Del paciente. Y el peso, la columna derecha. Vean que acá dice kilogramos y acá dice libras, ¿sí? Y lo que hago es, de acuerdo a la estatura y de acuerdo al peso, se utiliza una regla numérica, para determinar, hacer como una línea, ¿sí? Entre un punto y el otro, ¿sí? Y el punto donde la línea se intersecta en lo que es el área de superficie corporal,
va a indicar cuál es la superficie corporal, ¿sí? Digamos, del paciente en metros cuadrados. Vamos a un ejemplo que va a ser más práctico. Si supongamos que tenemos una prescripción oncológica que dice, que indica que el uso de antineoplásicos es a 50 miligramos por mililitro, ¿sí? Por metro de superficie corporal en un paciente que pesa 60 kilos y que mide 1,80 m, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dosis indicada para este paciente? Primero vamos al lado izquierdo y vamos a ubicar lo que es el peso, digamos, la estatura del paciente. Que la estatura del paciente es 1,80, ¿sí? ¿Está bien? Y que luego lo voy a trazar con una línea imaginaria, ¿sí? A lo que es 60 kilos, ¿sí? En esta línea, acá, porque yo ahora no tengo una regla, pero si ustedes hacen una regla, me tiene que coincidir en el punto de unión de esta línea y de esta columna, es la superficie corporal de ese paciente. Si yo voy más o menos 1,80 m y voy hasta 60, ¿sí? ¿Está bien? Me dice que mi paciente tiene que tener una superficie corporal, ¿sí? De 1,70. Entonces, si la dosis es de, este 3 no va, ¿sí? De 50 miligramos por metro cuadrado, y según la línea que hice entre la estatura y el peso, me dice que es 1,70 metro cuadrado, yo voy a multiplicar esos 50 miligramos por metro cuadrado y me dice que mi paciente va a recibir 85 miligramos de esa dosis oncológica, ¿sí? Esto para que tengan una idea, es que es otra forma de poder calcular la dosis de un paciente pediátrico por medio de superficie corporal. Estas tablas son las que las tienen los pediatras, los médicos, ¿sí? Pero está bueno que también enfermería sepa la existencia de estas tablas, ¿sí? Entonces, cuando uno administra fármacos por vía oral, ¿sí? Tener en cuenta que los fármacos por vía oral, como les dije anterior, ¿sí? Como el ejemplo anterior que me sucedió, si es algo vía oral tiene que venir o en comprimido o en cápsula líquido, ¿sí? Pero ojo con los líquidos, no es que un líquido es, una ampolla es, yo tengo que ver si el líquido de una ampolla viene con una tapita donde yo tengo que pinchar a través de una aguja, eso no es vía oral, ¿sí? Eso puede ser en vía endovenosa, ¿sí? Entonces, uno tiene que administrar em, los fármacos, ¿sí? Orales con seguridad. ¿M? ¿Sí? O sea que yo lo que tengo que respetar acá serían los 10 correctos, ¿sí? En lo que es la administración de medicamentos. Nunca uno tiene que administrar un medicamento preparado por otra persona, ¿sí? O que esté algo abierto, ¿sí? También uno tiene que verificar las vías de administración, ¿sí? Algunas personas no pueden recibir fármacos por vía usual, porque no, por la vía oral, porque por su capacidad de absorción, distribución, ¿sí? Esté toda deteriorada. Entonces, otros no pueden absorber fármacos por tubo digestivo porque tienen trastornos cirugía de todo lo que es el tracto superior, ¿sí? Entonces, estos pacientes necesitan que los fármacos se administren de forma, por ejemplo, parenteral, ¿sí? Entonces, una manera también de administrar en forma segura es poder y prevenir así los errores en lo que es los cálculos de dosis y la administración de medicamento, es recordar estas 4 reglas, ¿no? Siempre usar la medida correcta, verificar siempre los decimales y los ceros, si por ejemplo me da un número muy extraño, si yo tengo que administrar algo por vía oral y me da 0,00, es algo que es imposible de medir, tengo que volver a chequear. Cuestionar esto de las respuestas extrañas, ¿sí? Y siempre usar la calculadora. Esto de 2 por 2 me llevo 4, no, 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 la calculadora siempre. Bien. Em, los cálculos también de dosis de los fármacos que se puedan dar en forma tópica o rectal, ¿sí? Algunos de tipos, estos medicamentos pueden ser cremas, lociones, ungüentos o polvos que generalmente se usan para tratamientos dermatológicos o para heridas, o pueden usarse para parches, como los parches nicotinas para los adicciones, los adictos, para el tratamiento de lo que es el cigarrillo, ¿sí?
Entonces, cuando uno lee la etiqueta, por ejemplo, de un gentotópico, siempre busca la información que se encuentra por debajo. O sea, yo voy a encontrar lo que es el nombre genérico, por ejemplo, ¿sí? ¿Mm? Puedo encontrar el nombre comercial, como en este caso el Bactrom, ¿sí? El nombre genérico, como ven acá, les muestro, mupirocina, ¿sí? El nombre comercial. La potencia, ¿sí? La potencia de la dosis, en este caso el 2%. Acuérdense que es un ungüento, o sea que el por ciento no es en mililitros, o sea, acá el 2% significa 2 gramos en 100 gramos, ¿sí? El volumen total del envase vienen 22 gramos y si hay algunas instrucciones especiales que no se incluyen en este, por ejemplo, en esta etiqueta no está incluido, ¿sí? No sé, conservar fuera de la luz, algo que te diga que ese fármaco, si se expone a la luz, se inactiva, ¿sí? Los parches transdérmicos, ¿sí? Eh, Los fármacos que uno administra de los parches transdérmicos lo que hace es penetrar los plexos externos de la piel mediante difusión pasiva, siempre de manera constante. Y luego es absorbido y son integrados o arrojados en lo que es la circulación. Em, los parches también es una forma de administrar medicamentos que no sean bien absorbidos o tolerados por todo lo que es el tubo digestivo y lo que son metabolizados o eliminados demasiado rápidos para ser eficaces por vía oral, ¿sí? Los parches son muy prácticos, son fáciles de usar, me permiten tener concentraciones constantes digamos, del fármaco a nivel sanguíneo, ¿sí? Pero tiene sus desventajas. Su acción es mucho más lento, o sea que puede tardar horas o hasta días para poder lograr la concentración terapéutica. Otros que se deben revisar muy frecuentemente, ¿por qué? Porque si el paciente está muy activo se pueden desprender. Y si hay algún efecto tóxico, es muy difícil revertirlos porque el fármaco tarda mucho en metabolizarse, ¿sí? Algunos ejemplos de ellos encontramos la nitroglicerina, ¿sí? Que generalmente se coloca por todos los días, generalmente por la mañana, y se retira después de 12 o 14 horas. La nicotina, como les dije, que es para tratar la adicción del tabaco, ¿sí? Pero los parches de nicotina deben usarse como coayudante de los programas de terapia conductal, ¿sí? El fentanilo, por ejemplo, que es para el tratamiento del dolor crónico grave, ¿sí? Cada parche puede usarse hasta 72 horas. La clonidina, ¿sí? Que es para el tratamiento de la hipertensión. El estriadol, que es también un reemplazo hormonal para las mujeres que tienen deficiencia de estrógeno, ¿sí? La testosterona, que es también otro reemplazo hormonal a los hombres que tienen deficiencia de esta hormona, ¿sí? Y por último vemos las dosis de los fármacos rectales, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los fármacos? Las enemas y los supositorios, ¿sí? Entonces, esta vía puede ser muy útil para pacientes que tampoco no son capaces de tomar fármacos por vía oral, ¿sí? Y también pueden aplicarse en pacientes inconscientes que no pueden trabar. Por ejemplo, en pediatría, ¿sí? Se puede dar un anticonvulsivante en forma rectal cuando un paciente está convulsivando, ¿sí? Generalmente la forma de presentación son los supositorios que más usualmente están en el mercado. Son dosis que están prescriptas uno en un solo supositorio, algunas veces puede estar en dos. Eh, y como les dije anteriormente, que esta vía es muy útil para pacientes que no son capaces digamos, de tolerar, de tomar fármacos por vía oral, ¿sí? Bueno,
Hasta acá vimos todo lo que es la parte, digamos, teórica de conceptos, de cálculo de dosis, de la regla de tres simple, de lo que es las unidades de concentración, que hay diferentes maneras, de cómo se calcula, digamos, las dosis en un paciente, por ejemplo, pediátrico, según los miligramos kilo frecuencia, o sea, kilodosis o kilodías, o también se puede calcular según la superficie corporal, ¿sí? En la segunda parte lo que vamos a ver es un poco más la parte práctica de algunos ejercicios de la implementación de la regla de tres simple, de cómo calcular teniendo en cuenta los miligramos kilo dosis o kilodías en un paciente. Muchas gracias.